Pues yo estoy, no sé, con los pelos como escarpias. De verdad. Lo primero, quería darles las gracias y felicitar a nuestros dos ponentes porque la verdad es que han sido unas exposiciones magníficas. Y ya, pues bueno, os dejo el turno para poder hacer preguntas que me imagino que serán muchas, porque esto ha sido como, no sé, como una explosión de información, ¿no? Y también de sentimientos, porque seguro que hemos tenido sentimientos todos viendo todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues preguntas, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte en qué porcentaje de pacientes se encuentran estos picos que exceden los intervalos de confianza. O sea, ¿qué porcentaje son todos o en qué momentos hay más? ¿No? Porque es un poco lo que quería saber. Gracias por la pregunta. Tenemos recogidos 32 casos. De esos 32 casos tenemos datos válidos, si no me falla la memoria, al 100% en 12 de ellos, y en esos 12 casos hay picos. Luego tenemos datos parciales en otros 13, si no me equivoco, y ahí tenemos, cuando el intervalo temporal coincide con alguno de los eventos relevantes, tenemos datos. Y sobre todo, tenemos muchos pacientes en los que no tenemos datos de los momentos clave que nosotros buscábamos, como el fallecimiento, y sin embargo sí que hay datos de las horas posteriores por casualidad, porque la máquina pues ha tenido una deficiencia y ha registrado solo datos posteriormente, y ahí suele haber picos también. Y luego tenemos otros que no tenemos datos válidos y ahí no te puedo decir. Pero lo que estamos buscando es el recopilar más casos para confirmar que realmente picos hay. ¿Que hay picos muy intensos? Sí. ¿Picos más bajitos? También, pero picos hay prácticamente en todos los casos en los que hay datos válidos. Hola, yo quería hacerte una pregunta, Taira, y era que dado que son tan importantes los comités de bioética, ¿cómo se eligen estos profesionales? ¿Qué perfiles tienen? ¿Cómo tiene que ser una persona que forme parte de un comité de este tipo? Pues lo importante, sobre todo, que no solamente estamos profesionales, sino que también es necesario que estén los usuarios. Es decir, tenemos que participar todos los que en este sentido tenemos implicación en el ámbito clínico, es decir, pacientes, familias, y los profesionales sí que se exige que puedan, que tengan formación en bioética, porque el objetivo que tenemos que integrar es ayudar a resolver al clínico cuál sería esa decisión. Por ejemplo, paciente que teníamos en la UBI y rechazaba la intubación durante la época además de la COVID, puesto que efectivamente no se podía asegurar si el conectarle a esa ventilación mecánica pudiera o no finalmente terminar en una curación. Y nunca se había enfrentado en este sentido ese clínico a esa situación de rechazo ante una intubación endotraqueal, ¿no? Pues el dar esa respuesta desde el punto de vista de esa deliberación que se tiene que previamente haber capacitado a esa persona. O sea, el objetivo sobre todo que tenemos que integrar dentro de lo que están en Estados Unidos es la consultoría ética clínica. Es decir, que tengamos guardia de 24 horas de consultor de ética clínica. Dentro de los comités se designaría a una persona que va rotando para poder resolver estas cuestiones. Aparte que luego dentro de lo que sería la comisión pudiéramos pues deliberar y debatir sobre otros aspectos. Eso actualmente en España, por ejemplo en Madrid, tenemos un hospital que sí que lo ha conseguido, que es el Hospital de la Princesa, y tienen consultoría ética clínica, en el que tienes ese busca de 24 horas para poder resolver esos problemas. Porque muchas veces el comité, si solamente nos reunimos una vez al mes, pues que puede quedar un poco alejado de lo que realmente se necesite en ese momento. Entonces es fundamental, por un lado, la formación, que estén implicados pues médicos, enfermeros, fisioterapeutas, farmacólogos, es decir, una amplia variabilidad, también desde el ámbito del derecho, pero sobre todo especialmente también pacientes y familiares,
porque lo que vamos a poner sobre la mesa son valores de todos los implicados. Entonces también van a tener esa percepción que es clave para ello. Hola, muchas gracias. La verdad es que está siendo súper interesante, tanto las ponencias de ayer como las de hoy. Estoy encantada. Yo quería preguntar sobre este aparato con el que hacéis las mediciones. Decías que a las 4 horas posteriores al fallecimiento habéis registrado picos y yo me preguntaba si más allá de las 4 horas se ha registrado alguna vez también que haya habido algún pico, porque tampoco sé durante cuánto tiempo, si por ejemplo al día siguiente seguíais grabando, ¿no? Y también me preguntaba si alguna vez habéis grabado durante esas 4 horas cuando está solo el fallecido o si en ese momento había gente acompañándole. Gracias. Es difícil. ¿Se oye? Sí. Es difícil darte respuestas claras a todo lo que me has preguntado, todo lo que nos has preguntado. Hay un intervalo temporal fuera del fallecimiento posterior, que hay picos que aparecen y están ahí y que en el grupo hemos discutido que creíamos que podían ser esos picos. Hay sensibilidades distintas y yo tengo la mía propia, que si quieres luego te la cuento. Luego, el aparato está registrando en todo momento. Lo que pasa es que cuando el cuerpo del paciente ya abandona el cuarto donde está ese aparato, pues el aparato se lleva al sitio de reposo a la espera del siguiente paciente, ¿no? O el siguiente caso. Durante ese tiempo el aparato sigue registrando y después de ese pico de las 4 horas en el caso en cuestión, pues no registramos ninguna novedad significativa hasta que nos volvemos a fijar en el siguiente paciente, el siguiente caso. ¿Estaría bien mirar las 24 horas continuamente de los 2 años? Sí, estaría muy bien, pero eso es prácticamente imposible, ¿vale? Con lo cual se podría diseñar algo para decir, vale, todo igual, solo que yo voy a mirar ahora el día después de, ¿vale? Hacemos todo igual y el día después de veo qué es lo que ocurre. A lo mejor no llevamos sorpresa o no, no lo sé, pero eso sería algo para el futuro. ¿Y qué más me habías comentado? Si durante ese periodo de 4 horas estaba el fallecido solo o había más personas en la sala. Cuando se comunica el fallecimiento, si la familia no está, viene y lo acompaña durante un tiempo variable, nunca es muy largo, pero un tiempo variable, varios minutos, muchos minutos, media hora, hasta incluso a veces 1 hora, mientras se arregla toda la situación para poder llevar el cuerpo del paciente al sitio de reposo del hospital, previamente a los servicios funerarios que luego tengan convenida la familia. Y obviamente en esas primeras horas no está acompañado con la familia todo el rato, solo esos primeros minutos después del fallecimiento. Lo que sí que sabéis, por nuestra cultura posteriormente, ese cuerpo se lleva al tanatorio y luego la familia le vela ahí. Y dependiendo del momento en el que eso ocurra, puede ser muy rápido, por logística del hospital, tanatorio y tal, o un tiempo más largo porque haya sido una hora muy importante de la madrugada y haya que esperar a la mañana siguiente para poder hacer esos trámites y gestión. Y ahora con respecto a me voy a mojar, vamos. A tu pregunta de qué está ocurriendo entre esos 30 minutos, 40 minutos, no hay una pauta clara de cuándo aparecen y ese intervalo temporal, 3, 4 horas, 2 horas y media. Mi idea es que se produce una reacción en cadena emocional en los familiares ya llegados. Viene pues en los familiares más cercanos, esposa o esposo, hijo o hija, hermano o hermana, se le da la noticia, le acompaña, pero ¿qué hacemos todos? Empezar a expandir esa noticia al resto de familiares, que a su vez la reparten a más familiares, que a su vez se apesadumbran del problema, del acontecimiento, de la mala noticia que le han dado, y acaba
el siguiente día con un velatorio que pueden haber pues 50, 100 personas, 300, dependiendo de la cantidad de familiares y amigos que haya tenido ese paciente. Con lo que digo, esas primeras horas, ese pico en esas primeras horas o en ese decalaje de horas desde el fallecimiento, para mí es esa reacción en cadena emocional de los familiares. Con lo cual ya te estoy diciendo por qué pienso que se producen los picos. No sé si se ha entendido. Sí. Abusando de la paciencia del doctor Coves, quería preguntarle, ¿podría ampliar un poquito más qué mide exactamente el aparato REX? Actividad cerebral, ampliar un poquito. Y una segunda pregunta. ¿Dónde podemos seguir los resultados de esos interesantes estudios? ¿Revistas, por Google? ¿Hay algún sistema para seguir su labor investigadora? Gracias. En realidad, el aparato REG no mide nada. Eso es lo bueno de no local, no está conectado al paciente, no tiene ninguna medición. Lo único que hace es generar de forma aleatoria, ahí está la clave, generar de forma aleatoria números que son ceros y unos y que luego analizamos si estadísticamente se comportan de forma aleatoria o no. Y intentamos correlacionar que cuando no se comportan de forma aleatoria hay eventos que nosotros llamamos de alta intensidad emocional o intencional, porque esto también se han hecho otros estudios con intención, o con oración, como el efecto que habíamos registrado cuando es atendido por el servicio religioso que demanda la familia. Y en cuanto a seguimiento de esto, pues nosotros estamos en fase de recogida de datos. Hacemos un poco de publicidad con eventos como este, pero es difícil divulgar si ya las investigaciones con muchos recursos y de alto impacto cuesta el hacer divulgación, pues en esta pues todavía más. Y el objetivo es luego generar conocimiento que se pueda transmitir al resto de la comunidad científica. ¿Cuándo será eso? Pues cuando tengamos pues quizá algunos datos más concluyentes o más pacientes o tengamos posibilidad de desarrollar una publicación. Eso es lo que puedo decirte. Gracias. Tengo un comentario y una pregunta. Yo trabajo en el Reino Unido, en la Universidad de Nottingham. Soy catedrática de salud mental y tecnología y pertenezco a dos comités de ética. Uno que está en la Escuela de Medicina y otro en Computer Science, en Ciencias de la Información. Entonces, es interesante ver el tipo de investigación que se hace cuando viene del lado médico o del lado más tecnológico. Cuando hay pacientes involucrados, entonces necesitamos otro comité totalmente externo, que es como de la seguridad social y es un proceso más lento. Pero actualmente hay mucha investigación en el tema de chatbots y ahora mismo lo que veo es que si nos acordamos de los teléfonos móviles hace 40 años, en los 80, ¿os acordáis aquellos aparatos tan grandes y tan pesados? Este tipo de tecnología para apoyar a la muerte está ahora mismo en su infancia. Entonces es responsabilidad de todos nosotros influenciar hacia dónde queremos que vaya, porque nosotros podemos tener una actitud muy clara, pero nuestros hijos y nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, digamos que, no sé si os acordáis, hace tiempo había porque todo este tema de las redes sociales están capturando nuestras fotos, nuestros textos, ¿para qué? No nos importa, no tengo nada que esconder. Pues toda esa información puede crear ese tipo de avatars que van a ser una réplica muy, muy exacta de nosotros. Eso por un lado, que esa tecnología viene y tenemos que influenciar que sea ética y responsable. Pero tengo una pregunta. En todo tipo de investigación, la rigurosidad viene de las condiciones de control. Entonces, mi pregunta es, cuando vemos, ahí veo dos canales, el rojo y el azul, que todavía no entiendo muy bien si son simplemente dos canales
independientes, pero veo que interaccionan. Hay condiciones en las que se ve que realmente lo que están recogiendo, digamos, es totalmente random. Por ejemplo, si me llevo este ordenador al medio del desierto del Sáhara, ¿qué espero ver? Y el radio de sensibilidad, porque parece como que captura la emoción y el sentimiento de una habitación o un edificio. ¿Cuál es el radio? Porque para mí es muy importante las influencias y la capacidad que tenemos de controlar exactamente qué es lo que medimos y qué es lo que no medimos. Entonces, la condición control para mí es importante y no creo que no se ha hablado todavía. Gracias. De la primera parte completamente de acuerdo y por eso lo traía. Es decir, es como intentar parar un tsunami con las manos, pues o sabes cómo lo puedes más o menos integrar o si no, al final alguien va a decidir cómo se va a utilizar esa tecnología. Entonces, nos pueden sustituir la inteligencia artificial o la robótica a los profesionales. Tendremos que saber que habrá funciones que sí que se deleguen y que sí que se realicen, pero ahí será el punto en el que tengamos que estar para poder participar en esa toma de decisiones. Completamente de acuerdo. Es decir, una cosa fundamental es que estamos ahora mismo en la cuarta era digital y estamos todavía muchos que todavía hay profesionales que no se integran con la tercera a la hora del manejo de historias clínicas y demás, y esto viene a quedarse, por lo que tendremos que saber cómo establecer las pautas mínimas que consideremos adecuadas para poder, sobre todo, como decíamos, que la tecnología siga siendo un fin. O sea, un medio para conseguir ese fin. No la persigamos como un fin en sí mismo, que no deleguemos todas las funciones a esa tecnología, porque efectivamente entonces el algoritmo hará lo que considere. O sea, se necesita supervisión, en definitiva. Igual que ahora mismo se está utilizando en China, por ejemplo, para el triaje. Se están utilizando algoritmos para poder hacer la clasificación de los pacientes. Perfecto. Pero tenemos que tener en cuenta las alucinaciones. Y que ese algoritmo te puede funcionar, pero que el criterio profesional tiene que estar supervisando esa decisión y que en definitiva tú tienes que ser el responsable de al final cuál es tu criterio. Entonces me parece fundamental sobre todo, y lo traía como decía para que reflexionemos, que tenemos que estar presentes y siempre hemos sido un poquito lo de la ética por delante de los problemas que van surgiendo para evitar, es decir, la normativa la tenemos siempre que va posterior porque socialmente los cambios se producen. Ahora tendremos que señalar cuáles consideramos que son las líneas rojas que repito, que consideremos adecuada socialmente. La clonación, no he entrado tampoco, clonación terapéutica, ¿se puede clonar a una persona? O sea, con el ámbito además de trasplantes y demás, ahí hay otro campo exponencialmente, que en China también pues habían hecho hace poquito el que se pudiera utilizar dentro de lo que era el embrión de un cerdo el riñón, ¿no? A la hora de poder valorar si se podía hacer luego el trasplante, y se veía que esas células humanas que se habían incluido podían también migrar al torrente sanguíneo, y de repente que tenemos ahí una quimera de mitad cerdo, mitad humano. Se tiene que sobre todo seguir revisando y reflexionando de hasta dónde queremos llegar y los límites que como sociedad queremos estipular. Metiéndome en su campo, también quería comentar otra cosa más que me acaba de venir a la mente ahora mismo. El dejar en manos de inteligencia artificial muchas decisiones sin supervisión humana me parece un error. Yo sé poco de inteligencia artificial, pero sí que sé noticias que han sido impactantes, como aquella de que una inteligencia artificial en una red social va aprendiendo y se vuelve, no sé, racista, y de pronto empieza a tener respuestas racistas. ¿Quién está alimentando? ¿Cómo se retroalimenta? ¿A base de lo más comentado, lo menos comentado, lo más extremo, donde hay más likes, donde hay menos? No lo sé, yo no lo entiendo, pero necesita una supervisión y quizá una corrección, ¿no? Como las parábolas de nuestros números aleatorios, para que no se salga de los límites que nosotros le marquemos. Esa era mi aportación a la ética. Y ahora, con respecto a la generación de números aleatorios, los dispositivos deben de cumplir unas normas para asegurar que de verdad son aleatorios, no como lo que genera un programa informático, que son números pseudoaleatorios. En este campo nosotros no tenemos la conciencia, pero hay un campo que es la criptografía, en donde es fundamental
que los números sean de verdad aleatorios, porque cuando encriptas una información, si lo haces de una forma que no sea aleatoria de verdad, se puede descubrir un patrón a base de fuerza bruta y romper la codificación, ¿no? Si yo me fuera al desierto del Sáhara con un generador de números aleatorios y lo pongo en marcha, este debería de seguir generando números aleatorios. Ahora, las influencias. Ahí en el trabajo ponía no local. No local, ¿qué significa? Que no tiene que estar conectado al paciente directamente. Podría estar yo con mi intención pensando en mi familiar que acaba de fallecer en la UCI en un hospital de París y no estoy allí por desgracia y me llaman por teléfono y me lo comunican. Y mi intención y esa reacción en cadena emocional del resto de mis familiares poder afectar a un hipotético reg que estuviera en ese momento con mi familiar allí. Y la última pregunta, y aquí también me mojo, ¿por qué cuando fallece el paciente de enfrente no se afecta el reg, o sí, del paciente que lo lleva en ese momento que ha firmado su consentimiento? Ahora no lo puedo asegurar porque se necesitan otros consentimientos para poder hacer ese tipo de análisis de los datos, pero mi suposición es que cuando yo introduzco en el estudio a un paciente, me reúno con la familia, le hablo del experimento o del trabajo que vamos a hacer en este momento, le comunico la noticia, lo que se le espera, lo que va a pasar, le presento a la máquina porque se la enseño, y ahí se produce como, haciendo un símil, un entrelazamiento entre las emociones de esa familia y la máquina en ese momento. Y eso es lo que yo creo que se produce y que por eso aparecen esos picos en esos momentos claves de ese paciente que yo he elegido, que el equipo médico conoce y que por supuesto la familia conoce y ve que entro ese aparato dentro. Creo que se produce como un entrelazamiento, una unión, un camino de estar juntos entre esas emociones y esa posible alteración de esa secuencia de números, que insisto, no mide nada el reg, sino que simplemente genera números y genera números. No sé si te puede ayudar eso. Y luego fuera de eso la secuencia tiene que ser lo más aleatoria posible. Obviamente como cuando uno tira la moneda, cara cruz, pueden haber 10 salidas de cara al mismo tiempo en el primer minuto, pero luego si lo hace muchísimos minutos pues debe de normalizarse y tender otra vez al 50%. Pero si durante un tiempo prudencial aparecen muchísimas caras, pues uno dice, uy, algo está pasando. Esto se sale de la norma, va pues una probabilidad de una entre 100 de que esto ocurra, o una entre 1000 o una entre 15.000 de que esto ocurra. Y eso es lo que te puedo comentar. Hola, bueno, muchas gracias por vuestra exposición, que además ha sido muy clara y muy interesante. Creo que tenía justo dos comentarios o preguntas muy relacionados con las anteriores. O sea, lo sintetizo porque creo que ya habéis hablado bastante de eso. Una era, sí, cómo se conectaba a cada dispositivo, porque entiendo que al estar dentro de cajas Faraday no están mediatizadas por lo electromagnético, ¿no? Por la energía electromagnética, y entonces están aisladas, o sea, no son dependientes de la distancia, porque en principio no están recibiendo nada. Entonces, quería saber si cómo se conecta el paciente y esos eventos que están sucediendo a estos datos, a esta desviación de la aleatoriedad, ¿no? Si es a través de la intención, si es a través del consentimiento informado, ¿no? Que es lo que parece que estáis haciendo, ¿no? Con ese consentimiento informado se produce este entrelazamiento que sería más de la energía cuántica que de lo electromagnético. No sé si es así. Con el consentimiento informado lo que hay es una conciencia por parte de la familia de que algo puede ocurrir o no y de que va a entrar en un estudio. En ese momento es consciente esa familia de la situación. Por eso digo que en ese momento se produce el vínculo con ese registro, en ese momento,
con el paciente. ¿Y Al cómo- yo contarle y ellos tomar conciencia de un hecho. Si no es conciencia de un hecho, es difícil que influyas. ¿Vale? ¿Y cómo se separa después? O sea, ¿cómo? Porque es la misma máquina midiendo eventos diferentes, de familiares diferentes, de personas que fallecen, diferentes. ¿Cómo separas un caso de otro? La medición y el análisis de un caso. Como te decía, va registrando por ventanas de 24 horas. Nosotros durante el fallecimiento se informa a la familia y la familia pasa el duelo y rompe el vínculo. Es lo mismo que se creó, ahora se rompe el vínculo y queda como libre, ¿no?, para poder asociarse a otro paciente. Insisto, habría que ver si el paciente de enfrente influye en el paciente que en ese momento tenga la máquina. Eso de momento no lo hemos podido ver porque necesitaría otro tipo de consentimiento, otro diseño y otra forma de hacer las cosas. Os aseguro que con esto ya tenemos bastante trabajo y si sale algo concluyente de verdad, pues avanzaremos, por supuesto. O si alguien tiene alguna idea, pues nos la puede transmitir, pero ya tenemos muchas en la cola de salida, ¿vale? O en la cola de entrada, mejor dicho. Gracias. Y la otra era para Taira, bueno, si conocías algo sobre los neuroderechos, que creo que son, bueno, que están muy recientes y que se están desarrollando debido a las neurotecnologías que pretenden de alguna forma modificar la neurocognición, las capacidades conectando lo cerebral con una interfaz externa. Y que me parece muy relevante es que haya gente pensando sobre la ética de esto, ¿no? El derecho a la identidad, a la privacidad mental, a la identidad, qué cambios puede haber a la hora de las capacidades volitivas, ¿no? A nivel legal, qué impacto puede tener si tú eres neuromodificado. Si tú cometes, por ejemplo, un delito, se te puede entonces aplicar o no la ley según cómo. O sea, siento que es un campo muy, muy importante y no sé si va a ir a la par de la velocidad a la que se están desarrollando las neurotecnologías. A la par. Seguro no lo sé, pero sí, por ejemplo, en el último congreso que hemos tenido a nivel internacional de comités de bioética, que además fue aquí en España, desde el Comité de Bioética Nacional se está trabajando sobre esa identidad, ¿no?, que es la identidad de la persona. Siempre estaba desde el derecho vinculado a la parte física, pero ahora el metaverso, ¿no?, y todos estos aspectos que se pueden integrar, ¿dónde están los límites? Se está trabajando en ello, pero el objetivo que se tiene que marcar es cómo se define, o sea, hasta qué punto cuando yo tengo mi avatar en el que realizo un determinado acto que desde el punto de vista social, aquí, ¿no?, ahora mismo que puedas asesinar a alguien o algún aspecto así, desde el punto de vista social aquí sí que lo tenemos penado, pero desde el punto de vista virtual se están permitiendo realizar pues actos que en este sentido no estarían aprobados. Todavía no está regulado porque es muy complejo, o sea, a la hora de delimitarlo, pero sí que se está trabajando sobre ello, porque desde el punto de vista además de lo que se puede ampliar en nada, en muy poquitos años, el Comité Europeo sí que han estipulado como una serie de normas mínimas para poderlo desarrollar, más o menos. Pero se está trabajando en ello porque sí que se está abriendo un ámbito, sobre todo el derecho lo tiene muy claro, o sea, la identidad la marca desde el punto de vista biológico y la parte física, pero a la hora de delito, que se pudiera en este sentido efectivamente realizar algún tipo de pena, sanción o responsabilidad. Pero la otra que se está abriendo, sí, es importante, repito, a la hora de sociedad que estipulemos los límites. Es decir, no somos aquí unos eruditos de la ética y que consideramos que esto es lo que se tiene que realizar. No, esto desde el punto de vista social, al igual que los criterios que se estipulaban para realizar, por ejemplo, situaciones de triaje con el tema de la clasificación de falta de recursos, se tiene que mantener una transparencia y que se realice por parte de lo que se considere en ese sentido, culturalmente, que además los valores van cambiando. Entonces, en este momento, lo que sí que se marcan son como esos límites, de momento, desde el punto de vista biológico. A la par de integrar la parte más, sobre todo más virtual, competencias y derechos virtuales, se está trabajando en ello. Buenos días y muchas gracias a ambos por vuestras ponencias, que también me han encantado.
La consulta que quería hacer es si os habéis planteado a la hora de utilizar esta herramienta, el aparato, la hipótesis de que además de poder reflejar esos picos de emoción, el aparato a su vez pueda estar interviniendo. O sea, si al meterlo y de alguna manera vincularse con la persona o vincularse con la familia, no solo refleje las emociones o lo que pueda estar moviéndose en esos momentos, sino que a la vez pueda estar interviniendo. Esa hipótesis. Y luego, en segundo lugar, me planteaba si, que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, pero sí con esa... me planteaba si podría ser extrapolable a figuras religiosas a las que se ora y se transmite una emoción y se transmite una carga X, de qué manera puede acumularse o no en el aparato o en las figuras la intención de lo que se transmite. Gracias. Qué difícil. Qué difícil la primera pregunta. ¿Tiene intención el aparato? Pues no lo sé, yo creo que no, pero no lo sé. Creo que la intención la tenemos nosotros, ¿no? La conciencia global, ese campo, haciendo un símil con el campo cuántico de la física que todo el mundo aceptamos, que lo tenemos reconocido, que es científico, que es ciencia, pues creo que es la intención la que, o ese conciencia global, ¿no? La que puede interactuar nosotros a través de ella, comunicándonos con ella, recibiendo o intercambiando información, vete a saber de qué tipo, a veces descontrolada, ¿no? Con esos sentimientos que... Perdona. No me refiero a que el aparato tenga intención. Parto de que el aparato no tiene ninguna intención. Lo que me refiero es si al estar recogiendo esa emoción y trasladándola a números de 1 y 0, no solo se recoge, sino puede intervenir de alguna manera. Como variable extraña, eso es. Yo no tengo respuesta para eso, una respuesta clara. El concepto es que la emoción puede alterar de alguna forma la emoción, la intención, el sentimiento, el registro que ese aparato está haciendo. Puede alterar esa secuencia de ceros y unos que el aparato está haciendo. Pero si esa alteración a su vez se altera a sí misma, no lo sé. No lo sé. Sería muy difícil, no sé cómo diseñar un trabajo para poder determinar si se altera a sí misma o no, como los campos electromagnéticos, ¿no? El eléctrico y el magnético, que se relacionan y se afectan uno a otro. Pero ahí no te puedo decir ni que sí ni que no, porque no lo sé. Sería una posibilidad más abierta dentro de lo poco que conocemos o de la frontera del conocimiento, que hasta donde llegamos no podemos determinar si tiene o no, si afecta o no. Obviamente, lo que sabemos de la física cuántica, que insisto, solo hago referencia a ella porque todo el mundo tiene claro que funciona y que da resultados científicos. El experimento, el cómo se diseña y quién lo diseña, influye en el resultado, ¿vale? O sea que eso está claro. Ahora, si el experimento se influye a sí mismo, eso ya no lo sé. No lo sé. ¿De acuerdo? ¿Y qué más querías saber? Yo también quiero saber muchas cosas, pero me quedo donde puedo. Y luego Gracias. ideas, pues las que quieras. Si quieres, un día hablamos largo y tendido. ¿Alguna pregunta más? Yo creo de todas maneras que estamos un poco como al principio, ¿no? Cuando se cayó la manzana y dices, se ha caído la manzana. ¿Por qué se habrá caído la manzana, no? Pues ahora hemos visto que eso, ¿no? Hay unos datos, un efecto, algo que estamos midiendo, que vemos que sí, pero nos hacen falta más casos, más pacientes para poder
ver si esto verdaderamente tiene una explicación, ¿no? Y poder hacer unas teorías y poder dar un conocimiento científico, ¿no? Que nos preguntaban antes, con estos poquitos casos que tenemos, pues todavía podemos hacer un montón de hipótesis y como dice Paco, pues es que estás haciendo una cosa, ves algo y se te ocurren 5 preguntas más. Y entonces, claro, ¿cómo das contestación a esas preguntas? Todo eso tienes luego que diseñar otros estudios con otros pacientes, con otros objetivos y con otros consentimientos informados que estén valorados por el Comité de Ética de la Investigación y bueno, esto es como, ¿no? Como una bola grande, ¿no? Entonces estamos al principio de la bola y yo creo que es una cosa pues muy interesante, ¿no? Desde luego la ética yo creo que tiene también pues eso, un reto inmenso, ¿no? Porque todo está evolucionando, la tecnología pues nos está arrollando y hay que adaptarse y yo creo que a una velocidad que yo no sé si vais a dar o vamos a dar. Desde luego que tiene que ser algo multidisciplinar, sin duda, porque todas las dudas, o sea, todo lo que has ido planteando, pues, por ejemplo, los médicos, pues cada día tenemos estas dudas, ¿no? Entonces, fíjate, sería estupendo tener a alguien de guardia que nos ayudara pues con muchos temas, no solamente el que intubes o el que no vayas adelante con muchos pacientes, sino muchas veces, bueno, pues muchas familias que te plantean que sigas y tú a lo mejor piensas lo contrario. O sea, esto es, ¿no? Y esto que has puesto del acompañamiento, lo de la realidad virtual, yo creo que, bueno, pues no sé. O sea, yo creo que tenemos por delante un reto enorme, ¿no? Pues para limitar, ¿no? Para ver hasta dónde llegar con todas esas cosas. Yo a Paco le quería hacer otra pregunta. Yo creo que todas las preguntas que tenía yo en la cabeza las habéis hecho. Pero le quería hacer otra, ¿no? O sea, otro momento de grandes emociones son los nacimientos. Entonces, no sé si el grupo ha planteado, aparte de todas las preguntas que se os están ocurriendo, el estudiar, ¿no? El hacer un estudio en este ámbito también, ¿no? En el momento del nacimiento, que también es un momento de grandes emociones. No sé si se está haciendo algo o si conocéis que se esté haciendo en algún sitio o si vosotros tenéis ese pensamiento. En el grupo sí que se ha comentado también lo de los nacimientos, que es lo mismo que está en la cola de cuando me toque el turno, porque también es un momento importante. No tenemos constancia que se esté haciendo con los nacimientos y cuando empezamos esto no teníamos constancia de que nadie estuviera haciendo nada parecido, por lo menos publicitado o publicado en todo el mundo. No hablo en España, hablo en todo el mundo. O sea que ahí de verdad este sí que es un campo virgen para explorar conocimiento y buscar la frontera cada vez más. O sea que ahí estamos. Y con respecto a que me he acordado de la otra pregunta de ella, la oración también influye. También hay trabajos publicados con oración. Oración, meditación, intención, grupos colectivos orando, ponerle la connotación que queráis, laica o religiosa al tema oración o meditación, y eso también influye o permea o cambia o altera los registros de los reg, ¿vale? Y obviamente una nueva vida que venga a este mundo, pues también seguro que los altera, vamos. Y si no, ya alterará a los padres y esas primeras semanas después también los números aleatorios se volverán locos. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer... Ahora yo te quería preguntar a ti qué significa lo que está saliendo en pantalla y que nos digas cosas. Claro, hay un elemento fundamental en todo lo que se está hablando y es cómo la intención, la atención y todo lo que movemos a nivel de un escenario que llamamos humano, cómo es desde lo intangible, desde lo sutil, es capaz de modificar la materia. Hablamos de números aleatorios generados por un dispositivo y lo que estamos hablando es algo material que toma la forma
de ceros y unos como algo que se define y que solo funciona y que solo se comportarían como azar. Pero todo lo que ocurre a nivel emocional, a nivel intencional, es algo tan evidente que lo que hay en este grupo está cambiando esos patrones de ceros y unos porque se está viendo cómo se han salido de la parábola progresivamente y en momentos con más evidencia, cómo se han ido separando de lo que está ocurriendo. Es que hay un cambio en la materia. Está cambiando porque hay aquí en este ambiente un comportamiento de intención y atención que es capaz de modificarlo. Y eso es lo que se está viendo en esa gráfica. Y eso es una anomalía que, más allá de las explicaciones que les queramos dar, en donde siempre nos vamos a encontrar que surgen más preguntas que respuestas, en este momento hay evidencia. Algo está ocurriendo y está hablando de cómo se está manifestando lo intangible de nuestra capacidad a través de nuestra, llamémoslo mente, conciencia, consciencia. Algo se está modificando. Nos queda, esto es el inicio, decía Paco, tenemos más ideas de experimentos en marcha, tanto para el nacimiento como para la meditación, como para la utilización de técnicas de Qigong. Todo esto es algo que está ahí. Tenemos unas limitaciones y que están relacionadas también con algo que había en la pregunta de si tenemos un grupo control, la importancia que tiene en la ciencia que haya un grupo control para decir esto ocurre y lo relacionamos con esto y cuál es el grupo control. Aquí la cuestión es que es tan complejo que haya algo que se aísle de cualquiera de las influencias de las que podemos hablar, porque ¿qué ocurre? La que influye en la familia, la que influye es una característica de la familia que está triste o que está en un momento amoroso o que está en un momento de rabia. ¿Cómo podemos definir esos patrones y con qué los podemos comparar que no tengan ningún tipo de influencia? Llevamos 2 días con todo el grupo de investigación que estamos ahora pasando estos días juntos, discutiendo sobre los controles. ¿Cómo podemos conseguir tener controles? Si aislando los dispositivos, si que no conozca a nadie dónde están ni si funcionan o no funcionan. Pero ahora mismo todo esto es un territorio tan nuevo que nos genera muchas más preguntas y desde la física y desde todo lo que nos estamos acercando hay una dificultad importante para poder aislar lo que llamamos controles y los patrones que vamos encontrando. Nos centramos en lo fundamental. Cuando estamos hablando de la atención y la intención en este grupo, algo pasa. Y está pasando en que, conforme se ven las gráficas, se alejan muchísimo de lo que esté ocurriendo, sea por azar. Y eso se ve y es evidente. Lo llamamos anomalía. Lo que no lo podemos llamar ya es casualidad. Y con todo lo que se está haciendo en torno al proceso de morir, que ha sido un proyecto puesto en marcha en el hospital, pero se está haciendo otro estudio con formas diferentes de morir, con el SAMUR en Madrid, que atiende a personas que mueren en la calle, con un hospice de Escocia, en el que la gente va a morir en un territorio sin tecnología, consciente de su muerte, sin drogas, porque en todo esto que se ha ido hablando hay momentos en que dice, bueno, no hay actividad cerebral porque está en coma inducido. Vale, bien, porque está hibernado. Vale, bien. Pero entonces lo que se manifiesta tiene que ver con una conciencia que va más allá del cerebro. Vale, bien. Pero hay que ser cuidadosos en todo lo que hacemos para no entrar en la especulación y en las expectativas que tenemos con la tendencia a interpretar. Sabemos que el efecto que tiene el observador va a cambiar lo que hay. Y aquí probablemente tenga mucha fuerza el papel del observador. Fijaros que con lo que yo estoy contando ahora, fijaros la subida que tiene uno de los elementos. Entonces, algo tiene que ver
con lo que se dice, con cómo se dice, con la intención que hay, con el vínculo, y hay cosas que probablemente no tengan tanto que ver ni con el aparato, que lo que genera es nada más que ceros y unos, que solo es el paso de una corriente, pim, pam, y ya está, pero nos quedan muchos elementos para discutir, y sí es importante saber que cuando comenzamos con algo, si somos de verdad curiosos desde el punto de vista científico, nos vamos a encontrar durante mucho tiempo muchas más preguntas que respuestas que se puedan compartir sin que tengamos elementos para criticar. Llevamos 2 años trabajando con algo así. Hemos trabajado mucho más en discutir y ser críticos con lo que está ocurriendo que de verdad dejarnos llevar por en que hemos encontrado algo. Porque curiosamente sabemos lo que hay detrás de todo esto. Ya no solo como creencia, sino porque la experiencia nos dice que hay algo más allá del cerebro, que la mente tiene unas manifestaciones, que las experiencias existen. Luego la discusión de cómo medimos las experiencias. ¿Alguien no cree que exista el amor? Seguro que todos creemos que existe el amor. ¿Cómo lo medimos? ¿Cuál es el parámetro de control para decir voy a ver cuánta cantidad de amor hay en este grupo y cuál es el que no hay? Grupo control. Las piedras. Los árboles. Tampoco. Entonces, tenemos que darle también un sentido a todo aquello que vemos que ocurre, que experimentamos, que percibimos más allá de los sentidos, porque nos está mostrando experiencias de lo intangible. Y aprovecho para invitar a que esta tarde Vasili, uno de los miembros del equipo, nos va a hablar sobre lo intangible y de cómo construimos la realidad. Un segundito solo del grupo control y desde el punto de vista de la ciencia, que parece que solamente cuando hay un ensayo clínico con un grupo control es cuando realmente es verídico, ¿no? Desde el punto de vista de la ética, ¿se les ocurriría hacer un ensayo clínico en el que valoremos la efectividad o no de los paracaídas? Hacemos un grupo control que se lanzan sin el paracaídas, otro grupo, ¿no? O sea, hay aspectos que no son necesarios en este sentido, ¿no? Desde el ámbito que identificamos que tenga que haber un grupo control. En ese argumento hicieron una especie de broma, un grupo de investigadores, este estudio, en el que evidentemente el avión estaba parado. Entonces valoraron a ver si había diferencias a la hora de si saltaban o no con el paracaídas. O sea, sobre todo es que tengamos en cuenta que no todo tiene que ser con los parámetros que hemos estipulado, puesto que somos nosotros, los humanos, quienes establecemos esos parámetros para poder medir o no lo que consideremos científico. Con lo cual, no siempre es necesario ese grupo control y, de hecho, en los aspectos que no son necesarios el grupo control puede tener mucha más, sobre todo, intencionalidad los resultados que podamos obtener y mucho más ricos. Creo que esto se ha acabado. Se ha muerto. Nos ha dado la hora. Hola. Sí, hay muchos trabajos que tienen que ver con estas cosas que estamos haciendo en otras dimensiones, pero cuando estamos hablando y nos acercamos al proceso de morir, la persona que está en ese proceso de morir, que ha muerto, no tiene intención, no tiene atención dentro de lo que conocemos y en cambio algo se está manifestando. ¿Queda su intención en el subconsciente colectivo como un elemento que puede pesar a la hora de modificar los dispositivos, la aleatoriedad? Pregunta. Hay experiencia ya que nos indica que más allá del momento de morir o de dónde está la conciencia, nosotros solo conocemos la conciencia por las expresiones que tienen la experiencia en esta realidad. Y solo vamos a conocer fragmentos. Desde la ciencia que trata de medir, siempre el acercamiento es dual y nunca se puede llegar a un territorio en donde la dualidad desaparece. Somos conscientes de ello, pero entramos en un juego de tratar de reflexionar muchas veces conscientes de que nunca vamos a encontrar
en esta dimensión la respuesta que ya sabemos cuando nos hemos acercado desde la intuición, desde nuestras experiencias personales, desde algo tan sencillo como diferenciar si hay amor, rabia, alegría, por más que lo queramos medir o no. Y yo creo que debemos ir acabando y seguimos esta tarde. Bueno, pues sobre todo agradecer a los ponentes estas actuaciones, reflexiones. No, en serio, agradecerles porque han sido magníficas, como he dicho antes, y yo creo que nos han hecho reflexionar a todos, ¿no? Y también agradecer a los que estáis presentes, porque, bueno, pues además habéis contribuido muchísimo, ¿no? Habéis preguntado, yo creo que es una de las veces que he visto que más ha participado, ¿no? El público, ¿no? Entonces también agradeceros a vosotros el estar ahí, vuestra participación. Gracias.